Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. De nuevo, volvemos a tener un capítulo calmado y quizá más de transición. Pero no creáis que eso es algo negativo, de hecho, es todo lo contrario. Lo que estamos viendo ahora es necesario para preparar el terreno de cara al próximo momento álgido. Así es como se consigue dotar de tanta epicidad a los momentos de acción. Si os fijáis, esta es una fórmula que siempre se repite en Shingeki no Kyojin. A la acción le siguen la construcción y el desarrollo. Y en eso estamos. Este capítulo número 82 se toma su tiempo para mostrarnos correctamente las consecuencias del retumbar. No solo se nos reintroduce al personaje de Annie, sino que también se refleja el quebradizo estado mental y emocional de los amigos de Eren. Y es que Connie no es el único que se encuentra perdido. En definitiva, lo que tenemos frente a nosotros es el resultado de la tragedia. Es la incertidumbre que se cierne sobre el futuro. Los dilemas que nos presentan los personajes son extremadamente interesantes y, como de costumbre, también muy realistas. Y como ya deberíais saber, estas son el tipo de cosas que yo más valoro en una obra. Antes de empezar, solo me queda recordaros que podéis ver los debates de cada episodio todas las semanas en el canal de Sekioku. Está mal que lo diga yo, pero os aseguro que este último fue muy interesante y entretenido. Así que no dudéis en pasaros a verlo y, sobre todo, no olvidéis dejar vuestros likes y comentarios. Ahora sí, vamos allá, gente. Shingeki no Kyojin, capítulo 7 de la temporada final, parte 2. Ocaso. Todo cambio conlleva un sacrificio. La historia no puede ser cambiada sin un derramamiento de sangre. Estoy seguro de que todos habéis oído esto alguna vez. Durante el transcurso de la obra, hemos ido viendo todo lo que ocurría a través de los personajes más relevantes, aquellos cuyas acciones marcaron el rumbo de los acontecimientos. Pero, ¿y qué hay del resto? Cada vez que muestran al populacho, independientemente de si estos pertenecen a Paradis o a cualquier otro lugar, no puedo evitar sentir cómo me invade la impotencia. En el mejor de los casos, la gran mayoría de personas son meros actores secundarios. No deciden, no se implican, solo reaccionan, gritan y sufren. Viven lidiando con el resultado de las acciones de unos pocos, de sus líderes, de aquellos en los que han depositado sus sueños y esperanzas. La realidad es que el pueblo no sabe usar su poder. No es que no lo tenga, lo tiene. Pero pese a todo, se limitan a ser espectadores pasivos. Y al darme cuenta de esto, me resulta imposible no recordar que yo mismo soy parte de ellos. Yo, al igual que vosotros, tan solo me limito a observar cómo se desarrollan los eventos que se dan lugar a mi alrededor. No tengo la fuerza necesaria para cambiar nada. Eren también fue así en el pasado, pero por azares del destino, eligió convertirse en lo que es hoy. Lo que tenemos aquí es una representación de lo que ocurre cuando un individuo toma las riendas de su propia vida a costa de la de muchos otros. Y lo más triste de todo es el hecho de ver cómo los que están ilesos son capaces de justificarlo. Y todo ello mientras son testigos de la masacre que se extiende frente a ellos. Por supuesto, los heridos culpan a Eren. Los que han perdido a sus familias no son capaces de entender los actos de su supuesto libertador. Hablamos de gente que probablemente apoyaba el retumbar. Hablamos de gente que quizá estaba de acuerdo con el exterminio del resto del mundo. Sin embargo, cuando te afecta a ti, todo cambia. La percepción es completamente distinta. Es así como el fanatismo choca contra el sentido común y un nuevo conflicto estalla en Paradis. Unos ven a Eren como un vil asesino, mientras los otros se convencen de que las muertes de sus vecinos sirven a un propósito mayor. Y lo peor es que ambas conclusiones son igualmente correctas. Al final, los eldianos de la isla seguían siendo como ratas acorraladas. Unos cuantos cadáveres más no suponían la gran cosa si con ello la mayoría lograba salvarse. Esta de aquí es la dicotomía del mal menor, un escenario en el que la vida del grupo se valora por encima de la del individuo. Otra forma de egoísmo, al fin y al cabo. De aquí nos vamos con Hitch y su accidentado reencuentro con su antigua y debilitada compañera, Annie Leonhardt. Si os dais cuenta, en el pasado nunca hubiéramos podido empatizar con la historia de fondo de Annie. En aquellos momentos, la identidad real de los cambiantes todavía nos era desconocida. Así que para poder entender bien al personaje, era necesario conocer antes todo el conflicto. Es ahora cuando estamos listos para comprender a Annie. Congelada en su esfera endurecida, lo único que Annie pudo sentir durante todos aquellos años fueron las palabras provenientes de Hitch y Armin. Todo lo demás fue miedo y oscuridad.
una eternidad que servía como penitencia por todas las vidas que tuvo que quitar. Tras oír la voz de Eren a través de los caminos, Annie se hizo una idea de la situación en la que se encontraba. Ahora que estaba libre, su único deseo era el de salir de allí de una buena vez, y para lograrlo se sirve de Hitch. Mientras Annie observa sorprendida el avance de los colosales, su excompañera la invita a poner su mirada en la ristra de cuerpos sin vida que tenían frente a ellas. Hitch no duda en responsabilizar a Annie por aquella nueva masacre, y es que aquel era el resultado de su guerra. Tras la captura de la guerrera, Hitch fue una de las encargadas de apilar los cadáveres de los que se vieron implicados en la batalla. Lo tuvo que hacer entonces y también lo había tenido que hacer ahora. Durante el tiempo que Annie permaneció atrapada, Hitch siempre quiso obtener una respuesta. Siempre deseó saber el porqué de todas aquellas pérdidas. Es por ello que se lo preguntó una y otra vez mientras golpeaba el cristal que la separaba. Por descontado, Annie tuvo mucho tiempo para pensar acerca de ello. Tuvo tiempo para pensar acerca de lo poco que había pensado. Criados para la guerra, ella y sus compañeros fueron inducidos a matar en nombre de su pueblo. Les hicieron creer que su misión consistía en salvar el mundo. Así que poco importaba si en el proceso tenían que asesinar a cientos o incluso a miles. Soldados o civiles no eran más que un obstáculo, uno que debía ser sorteado a cualquier coste. Todo estaba justificado si con ello lograban evitar que el mundo se viese abocado a una situación similar a la actual. Pero lo cierto era que para Annie aquello siempre careció de importancia. A diferencia de otros como Reiner, el cual se tragó todo el cuento del héroe y el salvador, Annie comprendió muy rápido que en una guerra solo importaba sobrevivir. Por lo visto, Annie también era una mestiza. Su madre marleyana tuvo una aventura con un eldiano, de modo que al realizar un análisis de sangre sobre el bebé, la familia decidió deshacerse de ella instantáneamente. Pero alguien la salvó. Otro mestizo eldiano proveniente de un país extranjero que fue llevado a Liberio en algún punto del pasado. Pero aquel hombre no fue un padre amoroso. Su único motivo para criar a Annie fue el de convertirla en una guerrera para poder salir de la zona de internamiento y tener una mejor vida. Es decir, que la usó como una simple herramienta. Este es un caso que hemos visto muchas veces, y es que para los eldianos de Liberio, el hecho de depositar sus propias esperanzas sobre sus hijos era una práctica muy habitual. Debido al sistema de méritos implementado por los de Marley, los adultos no tenían la capacidad de cambiar las cosas, y esto los llevó a manipular a las siguientes generaciones a base de heredarles sus miedos. Todo esto es realmente muy complejo. De hecho, no sé hasta qué punto sería justo culpar a los eldianos de Liberio por esto. Lo único que es seguro es que sus actos fueron una parte necesaria para llegar a donde estamos. El señor Leonhard se aseguró de transmitirle a Annie todos sus conocimientos sobre las artes marciales provenientes de su tierra natal. Pero llegado el momento, Annie adquirió la fuerza suficiente como para hacerle pagar a su falso padre por todo el sufrimiento que éste le hizo pasar. La paliza fue tal que la futura cambiante fue incluso capaz de dejar al hombre inválido por el resto de su vida. Sin embargo, lejos de causar el efecto deseado, el señor Leonhard no se enfadó. Al contrario, este sonrió orgulloso al comprobar cómo sus esfuerzos habían dado fruto. Gracias a él, Annie se había convertido en una verdadera máquina de matar. Se había convertido en una candidata ideal para heredar el poder titán. No obstante, en el proceso, Annie desarrolló un desapego total hacia la vida ajena y propia. Nada parecía importarle. Estaba vacía. O eso es lo que ella creía. Pero entonces algo cambió. La mañana en la que los guerreros debían partir hacia la isla, el señor Leonhard se dio cuenta de su error, y con ambas rodillas clavadas en el suelo, imploró por el perdón de su hija. En aquel momento previo a su marcha, el hombre entendió que estaba a punto de perder a su pequeña para siempre. De pronto ya no importaba nada más. El título de eldiano honorario había perdido todo su valor. La realidad era que durante todo aquel tiempo, el hombre no supo entender sus propios sentimientos. Fue un maldito estúpido demasiado ciego como para valorar lo que tenía. Con aquel acto, Annie entendió que tenía un padre que, pese a ser imperfecto, la amaba con toda su alma. Y por ello, la guerrera siguió hacia adelante segando una vida tras otra. Todo por mantener vivo su único lazo. Por descontado, ella era perfectamente consciente de sus pecados. Sabía que no merecía ni perdón ni piedad. Pero aún así, se sincera al admitir que si con ello podía volver junto a su padre, entonces valía la pena volver a hacerlo todo de nuevo. Y es muy jodido escuchar palabras como esas cuando sabes todo lo que hay detrás. Tenéis que pensar que, al contrario de lo que mucha gente cree, Annie sí que tiene un enorme cargo de conciencia. Y es que por mucho que pensara que estaba en mitad de una guerra, ella no pudo evitar encariñarse de sus compañeros. Y esto es algo que pudimos ver a través del asesinato de Marco. Al igual que Reiner y Berthold, Annie nunca quiso tener que llegar a matar a nadie. En su momento, perdonarle la vida a Marco no fue una opción, pero sí que dejó vivos a Armin y a Jan.
El simple hecho de que se tomara la molestia de quitarle la capucha a Armin evidenció su intención de no matar a sus compañeros. Y es que recordad que aquí no hablamos de monstruos con apariencia de humanos. Aquí hablamos de humanos que se convierten en monstruos. Solo mirad lo que han tenido que hacer personajes como Eren o Armin. Y mirad también lo que acaba de hacer Connie. Cuando vives al límite del bien y del mal, a veces es imposible distinguir entre ambos. Dejad de pensar en quién hizo qué primero. A estas alturas, eso carece de importancia. Lo único importante es que tengáis en cuenta que aquí ya no quedan inocentes. Ahora nos movemos hasta Liberio para ver cómo los eldianos internados tratan de avisar a los guardias de la inminente llegada de Eren y sus colosales. Pero el odio y la desconfianza estaban tan arraigados que para los de Marley era inconcebible creer en algo así. Lo más sensato era pensar que los eldianos preparaban alguna clase de revuelta. Daban lo mismo que existiesen pruebas. Los eldianos no tenían credibilidad en un mundo que actuaba en su contra. Y así, correspondiendo los sentimientos de su hija Annie, el señor Leonhard decide apostarlo todo iniciando una verdadera rebelión. Y de aquí volvemos a Paradis para recibir la sabiduría del antiguo líder del escuadrón de reconocimiento. Con el apoyo de los civiles, los jägeristas tomarían el control total de la isla en pocas horas, y eso significaba que alguien como el instructor Shadis sería probablemente ejecutado. Los cadetes sentían que debían pagar su deuda con el instructor, es por ello que estaban preparados para protegerlo, pero es entonces cuando Shingeki no Kyojin nos da un pequeño sorbo de la grandeza que debe poseer un líder verdadero. Shadis es el capitán que se hunde con su barco, pero no así su tripulación. Los jóvenes no deberían tirar su vida por la borda por salvar a un viejo. Lo más lógico era aparentar que estaban del lado de los jägeristas. Para poder cambiar las cosas, lo primero era vivir para ver un nuevo día. Y es que los problemas de Paradis no terminarían después del retumbar. Parece que Armin era el único que era consciente de esto. El portador del colosal se prepara para ir a detener a Connie mientras pierde el control poco a poco. La paz nunca llegaría si Falco era sacrificado. Y es que las acciones de Eren no detendrían el ciclo de la herencia titán. Si solo quedaban ellos en el mundo, entonces la historia manchada de sangre del pueblo eldiano se repetiría indefinidamente. Si no ayudaban a Gabi, Pieck, Reiner y quién sabe si también Annie podrían atacarles de nuevo. Una nueva guerra interna estallaría por el control de los poderes titán. Era inevitable que su pequeña isla se convirtiese de nuevo en un campo de batalla. Tenían que mediar. Flock y sus hombres eran una amenaza. Historian no estaba a salvo, y por lo que sabían, Hanji y Levi podrían estar muertos. Solo quedaban ellos para salvar lo poco que quedaba. Sin embargo, Mikasa no lo tenía tan claro. Estaba perdida. Solo podía pensar en su amado y en cómo éste podría sentirse. Eren estaba solo y a punto de cometer la mayor locura de toda la historia. ¿Pero qué podía hacer Armin? ¿Acaso se suponía que debía preocuparse por Eren tras haber presenciado lo que éste quería hacer? Bastante tenía ya con saber lo que ocurriría después. Es así como Armin se rompe al saberse inútil y sin poder. Era demasiado lo que no podía controlar. Se ve completamente superado. Pierde la razón y da a Eren por perdido, hiriendo a Mikasa en el proceso. Y todo porque llevaba años odiándose a sí mismo. La sombra de Erwin era demasiado alargada. Armin no había logrado estar a su altura. No era un líder. Armin estaba convencido de que Erwin jamás hubiera dejado que Paradis terminara así. El más indicado para recibir la inyección y convertirse en el siguiente colosal tendría que haber sido él. Siendo totalmente sincero, es muy posible que Armin estuviera en lo correcto. Por una parte, no puedo evitar pensar en que el hecho de que Armin cargara con aquel sentimiento de inferioridad era precisamente lo que le impedía brillar y asumir el liderazgo. Realmente siento que Armin no necesitaba sustituir a nadie. Al igual que Erwin, Armin también es un personaje muy idealista. El problema quizá es que no estamos hablando del mismo tipo de ideales. Y esto mismo generó un enorme conflicto de identidad del que Armin salió perjudicado. Pero no creáis que Armin no tenía el potencial para convertirse en un líder comparable a Erwin. Es solo que ese momento todavía no había llegado. Tal y como yo lo veo, si Erwin hubiese seguido con vida, es muy posible que se hubiera convertido en la figura más importante de Paradis. Ya hemos visto para lo que vale la pobre historia. Para mucho no, desde luego. Así que no hace falta pensar mucho para llegar a la conclusión de que Erwin fue el último y verdadero líder de la humanidad. El tipo valía para el cargo. Era fuerte y carismático y sabía desenvolverse en política. Erwin podría haberse convertido en un símbolo para su pueblo. Con él a la cabeza, todo hubiera sido muy distinto. O bueno, quizá no. Esto es solo especulación, claro. Sea como sea, la realidad es la que es.
Y esto significa que tendremos que confiar en nuestro querido Armin. Bien, antes de irnos con lo próximo, solo nos queda apuntar que Mikasa no encuentra su bufanda por ningún lado. Desde luego, no está donde la dejó. ¿Quién la tendrá? Pues bueno, yo digo que debe de haberla cogido el Luis, supongo, pero en verdad no tengo ni idea, guiño guiño. Y ahora sí, tras ver cómo Armin se prepara para ir en busca de Connie, es el momento de irnos con lo siguiente. No tengo mucho más que decir sobre la despedida entre Gabi y Kaya, la verdad, así que vámonos ya con Floch, nuestro jägerista favorito. Y bueno, qué decir, solo puedo deshacerme en halagos hacia la construcción de este grandísimo hijo de p***. Es verdad que el tipo es un auténtico cabronazo, pero debo admitir que me encanta como personaje. Como todo buen sádico, Floch no duda en aplicarle un duro correctivo a uno de los voluntarios. Quiero suponer que este le habría levantado la voz o algo así. Ante esto, Jan cuestiona los actos del pelirrojo preguntándole quién le había puesto a él al mando. Una excelente pregunta que el líder jägerista no dudaría en responder. Y es que resulta que Floch sabía que esto iba a ocurrir desde un principio. El propio Eren le confió su plan meses atrás. Obviamente, Jan juzga esto como si se tratara de una afrenta por parte de Eren, claro. Y en parte, así era. El jägerismo lo empezó el Erensio, pero creo que es evidente que él solo estaba usando a Floch para lograr sus metas. Como sea, tras estas palabras, Floch expone con precisión cuál era la situación actual de los voluntarios. Recordemos que este grupo encabezado por Yelena tenía como objetivo principal derrocar a Marley y así ayudar a revivir sus propias naciones. Pero ahora que el retumbar había comenzado, sus hogares dejarían de existir. De modo que ya desprovistos de sus objetivos, solo les quedaba aceptar su derrota. Y me imagino que aquí alguien dirá que Floch es muy benevolente al tenderles la mano a los voluntarios, ya que les ofrece la posibilidad de ser considerados eldianos si decidían seguir prestándoles su ayuda. Lo que pasa es que Floch no les deja otra opción, era eso o la muerte. Y así lo deja bien claro al reventarle los sesos al voluntario que tenía enfrente mientras lo alaba por mantenerse fiel a sus principios hasta el final. ¡Puto psicópata! No hay otra forma de verlo, gente. Este tipo es genial dentro de su monstruosidad. De eso no hay duda. Bueno, después de esto, Floch ordena encerrar a los voluntarios para darles tiempo de pensar en una respuesta y mientras tanto, Mikasa llega a la escena para encontrarse con un Jan completamente roto por todo lo que acababa de presenciar. Floch se le acerca para nombrarse a sí mismo como el emisario de Eren, aquel que mantendría el orden dentro de la isla mientras el menor de los Jäger destruía el mundo. Y de sus palabras se desprende la raíz del mal, la respuesta al trauma. Floch fue el único superviviente de la matanza del escuadrón a manos de Zeke. Él fue uno de los que se lanzaron a la muerte en nombre de la libertad, y aquello dejó una huella imborrable en su mente. Para él todo había terminado. Al fin podrían vivir en paz. Habían ganado su maldita libertad. Y entre otras muchas cosas, eso significaba que Jan podía cumplir su sueño de vivir una vida tranquila y sin preocupaciones tras ingresar en la policía militar. Es lo que siempre quiso y ahora podía hacerse realidad. Nadie iba a negárselo. Para los de Paradis, él era un héroe. Y entonces, por un momento, Jan se relaja hasta el punto de creer en las palabras de Floch, el cual le dice que ya era hora de que volviera a ser el mismo bastardo engreído y egoísta que siempre fue. Pero Jan no era como Floch lo pintaba. Jan no era ese tipo que podría ser feliz viviendo su vida egoístamente, mientras la gente que aprecia sufre. Aquella fue la razón por la que desechó unirse a la policía militar en primer lugar. Decidió luchar, lo prometió sobre la memoria de Marco. Y es al ver el rostro amigo de Onyankopon, cuando Jan recuerda que no puede ser feliz de aquella manera. Tras esto, Floch asegura que Hanji y Levi fueron asesinados por Zeke y ya pasamos a lo último, que es una escena de Connie llevando a Falco a su aldea mientras este, en su infinita inocencia, le agradece que lo haya salvado. Huelga decir que Falco sufre una pérdida de memoria causada por su transformación en titán puro, por lo que no recordaba que su hermano se sacrificó por él, ni tampoco nada de lo que ocurrió después. Había despertado junto a Connie y este le mintió de lo lindo. Y claro que sí. Era normal que tras perder a toda su familia, Connie deseara recuperar a su madre. Pero siendo tan buenazo como era, ¿de verdad creéis que será capaz de matar a Falco? Como sea, después de esto nos llega una muy buena noticia, y es que mientras Magath y Pieck observan el retumbar, conscientes de que no podían hacer nada para pararlo, Hanji les aparece por detrás, llevando a un malherido pero aún vivito y coleando Levi Ackerman. Y con esta imagen terminamos por hoy. Solo quiero añadir el hecho de que los dirigibles de Marley que aún se hallaban en la isla parece que ya han partido de vuelta para advertir al mundo de lo que se les viene encima. Ya veremos cómo acaba eso. Pues bueno, otra semana más sin tener nada malo que decir, gente. Todo muy bien.
Animación, banda sonora y adaptación de 10. Lo único que me sigue preocupando es el tema de no saber cuándo piensan adaptar lo que se saltaron la semana pasada. Pero bueno, en fin, antes de marcharme, solo quiero deciros que no sé qué es lo que pasará con el final, gente. Este es ya el segundo capítulo que adapta solamente un episodio del manga, y nos quedan ya muy pocos para terminar la temporada. Así que viendo que no se anuncia la esperada película, yo estoy empezando a creer que igual nos dicen que se viene una tercera parte. Pero en fin, supongo que ya hablaré más sobre esto con Sekioku, Kakashi y Miausita en el debate del próximo viernes, así que ni se os ocurra perderoslo, gente. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!